Hola a todos y bienvenidos a Virginia Marimba Stories, mi canal de YouTube donde hablo tanto de la marimba como de música relacionada con este instrumento. ¿Os imagináis algún violinista trabajando en alguna de las sonatas de Bach con el propio Bach? ¿O incluso algún pianista trabajando con Chopin en alguno de sus nocturnos a día de hoy? Es completamente imposible, ¿verdad? Bueno, pues con la marimba no es tan difícil. Esto se debe a que como es un instrumento tan nuevo, la mayoría de nuestros compositores están vivos. Entonces podemos contactar con ellos y preguntarles acerca de sus piezas. Hoy quiero hablaros de mi experiencia trabajando con un compositor de la talla de Christos Hachis y de la pieza en la que trabajé con él, Haikus. Para quien no sepa quién es Christos Hachis, es un compositor greco-canadiense que actualmente también es profesor de la Universidad de Música de Toronto. Ha ganado numerosos premios como el Jules Leger Prize a Nueva Música de Cámara o también 4 Juno Awards. Además, también ha realizado numerosos encargos de piezas por algunos de los solistas y ensembles más prestigiosos del mundo, como la violinista Hilary Hahn, la percusionista Evelyn Glennie de Afiara Quartet o la Orquesta Sinfónica de Montreal. Entre algunas de sus piezas más conocidas están su musical Going Home Start, Extreme Action, su concierto para clarinete bajo y orquesta de cuerda y también Everlasting Light. Como afortunadamente conozco a Christos Hachis en persona y pude trabajar con él, en estos últimos días he podido contactar con él para hacerle una breve entrevista para que él mismo pueda explicaros el cómo y el porqué de su nueva obra Haikus. Para los que veis los vídeos en inglés simplemente pondré la entrevista aquí. ¿Dónde encontraste la inspiración para Haikus? La inspiración vino después de asistir a una presentación de mi Everlasting Light, un requiem de 40 minutos para marimba, solistas vocales masculinos y coro en el atrio del Museo Guggenheim de Bilbao, en septiembre de 2017. Fue parte de un concierto con Conrado Moya y la Coral de Bilbao, y fue un concierto conmemorativo por el 80 aniversario del bombardeo nazi de Guernica. El concierto se repitió unos días después en el Museo Reina Sofía de Madrid, el museo que alberga permanentemente el Guernica de Picasso con los mismos artistas. En Bilbao conocí a Nora Franco Madariaga, una soprano muy querida amiga de Conrado que había ayudado a organizar el evento. Nora es una persona muy positiva y luminosa, y después de pasar bastante tiempo con Conrado y ella, también nos hicimos amigos. Conrado me anunció poco después de volver a Canadá que tanto a él como a Nora les habían ofrecido hacer un concierto en el atrio del Guggenheim un año después, y les ofrecí escribirles una breve pieza que se crearía para un ambiente muy especial como es el atrio. Siempre me ha interesado la cultura y el idioma vasco, así que le pregunté a Nora si ella conocía algún gran poeta vasco que me prestara alguna buena poesía para ponerle música, ya que eso me gustaría mucho. Así que Nora me presentó a la poeta Charo Etxebarria Clemente y de inmediato me atrajeron sus haikus. La compuse en Canadá y se estrenó en Bilbao el 24 de noviembre de 2018. Tú hiciste la única interpretación de esta composición que conozco en Gdansk el pasado octubre. ¿Qué encuentras fascinante de la conexión entre la marimba y la voz? En un espacio muy ambiental, un redoble de marimba en una progresión armónica o una sola nota suena como un sonido mantenido del órgano. Escuché eso en interpretaciones de Everlasting Light en espacios ambientales, por lo que todo lo que hice con Haikus fue concebido para espacios donde las voces y la marimba pueden mezclarse en un todo espiritual y mantenido. Además de poder entrevistar a Christos, también tuve la oportunidad de contactar con Charo Etxebarria Clemente, con la cual estuve conversando y además me mandó un vídeo con su versión de la historia sobre Haikus. Christos Hachis, en su visita a Bilbao, le trajeron los sonidos del idioma en euskera y quería componer una obra breve tomando como base la estructura del haiku japonés con versos en euskera. Y es aquí donde entro yo. Nora Franco me trasladó su idea y es así como surgen los haikus. Me basé en la musicalidad, en el sentido, la luz y la fuerza que emanan las obras de Christos Hachis y la capacidad comunicativa de la sensibilidad del compositor. Estos haikus, que no son perfectos en su forma métrica tradicional, surgen como los fogonazos de luz que emite un pulsar, que nos recuerdan la fuerza de la intuición. Otros nacen de la reflexión, de la profunda conexión con nuestra tierra madre, de la conciencia como un fino tejido de cristal, un tejido conectivo que nos une a todos hacia el perdón universal, nuestra guía estelar desde el origen de los tiempos. En cuanto a la obra, Haikus es una pieza para marimba y soprano. El título de la obra proviene del estilo de los poemas que utiliza, los haikus. En un principio, Christos Hachis le pidió a Charo Etxebarria que le mandara 2 haikus para ponerle música, pero ella le mandó 5, para que así pudiera elegir los que él quisiera, ya que trabajan de forma independiente. Finalmente a Christos le gustaron los 5 y decidió ponerlos todos en su pieza. Para quien no lo sepa,
Un haiku es un estilo de poema tradicional japonés que se data del siglo IX. Como característica típica del haiku, estos poemas llevan intrínsecos un mensaje filosófico sobre el mundo, inspirándose en el mismo de una manera profunda, como por ejemplo sobre la mera naturaleza de la existencia. Este conjunto de haikus escritos en euskera tienen un sentido casi místico que me gustaría poder mostraros con la ayuda de Charo, la cual traducirá estos poemas al castellano. En otro tiempo, otro lugar, emerge la luz de la memoria. Sumergido en hálito, el resplandor de los cuerpos que se encuentran. Con el talento del pulsar, escucho la glía conteniendo estelas. Poros de madera, la llamada del bastón. Oh, llegada madre tierra, creo que el olvido pertenece al recuerdo y el perdón a la memoria. Esta obra es un muy buen ejemplo del sonido ambiental que se crea con la fusión de la marimba y de la voz. Además, en esta obra se utilizan varios efectos que ayudan aún más a transmitir esa sensación ambiental, como por ejemplo cuando la cantante canta de espaldas al público, mientras en la marimba se hace un redoble continuo de una sola nota. Refiriéndonos a la obra en sí, no es una obra técnicamente complicada, pero sí que te permite jugar con una amplia paleta de colores. Por ejemplo, eso lo podemos ver muy fácilmente en la cantante, ya que dependiendo de la zona debe cantar de forma normal, sin vibrato o de espaldas al público, como hemos dicho. En cambio, aunque la marimba tiene una función más de acompañamiento, también tiene algunos pequeños pasajes donde te permite expresar toda la musicalidad que pueda. Yo tuve el placer de poder interpretar esta obra el pasado octubre con mi compañera y amiga Magdalena Niebawa, ya que mi profesora Katarzyna Micka invitó a Christos Hachis a nuestra universidad en Gdańsk, Polonia. Christos vino para dar una serie de conferencias sobre sus obras y sus conciertos, y además para asistir a un concierto que realizaríamos varios alumnos y profesores sobre algunas de sus piezas, como por ejemplo In the Fire of Conflict para marimba y cinta, Equivok para acordeón o Through a Glass Darkly para piano. A lo largo de algunos de los ensayos que tuve con Christos sobre esta pieza, me vinieron algunas ideas para modificar la parte de la marimba y hacerla más eficiente técnicamente hablando. Como os comenté en el anterior vídeo sobre el concierto de Miló, la marimba, ser un instrumento tan nuevo, tiene el problema de que muchos compositores no saben llevar las posibilidades técnicas hasta la manera más eficiente posible. Por eso siempre es muy interesante poder trabajar con ellos en obras que todavía no se han editado, como fue mi caso con haikus. Algunos de los cambios que realizamos fueron para ayudar a la cantante a coger el tono, como por ejemplo en el compás 52, donde modificamos la nota La por un sol bemol. Así, la cantante podía escuchar la nota antes de comenzar a cantar. Esta parte era muy difícil para ella porque la armonía está cambiando constantemente, entonces es muy difícil mantener la afinación. También, por ejemplo, en la zona que abarca los compases del 72 al 88, modificamos toda la parte de la marimba. Cogimos la voz aguda y creamos con ella un efecto de eco que sonaría a lo largo de todo el compás. También cogimos toda la parte y la transportamos una octava baja. En la partitura original había muchísima distancia entre la voz grave y la aguda, y eso hacía muy difícil poder tocarlo todo a la vez y generando un buen sonido. No solamente estuvimos trabajando en estas cosas mientras Hachis estaba en Polonia, también cuando volvió a Canadá seguimos en contacto vía email durante varias semanas hasta que conseguimos llevar la obra hasta su máximo exponente técnicamente hablando. Más adelante la envió a Promethean Editions, donde la publicarán en un futuro. Y bueno, para los que ya habéis visto algunos de mis vídeos sabéis que las historias que hay detrás de la música me apasionan, pero esta particularmente me encanta ya que el origen es algo tan simple como la amistad. Al final, simplemente por un concierto, grandes artistas de muchísimo prestigio se conocieron, se hicieron amigos y trabajaron juntos en un nuevo proyecto del cual surgió Haikus. Personalmente, para mí la experiencia de trabajar con Christos Hachis fue súper enriquecedora, ya que Christos es una persona súper encantadora y muy abierta con la que se puede hablar de todo. Además, esta experiencia fue súper inspiradora, ya que me animó a crear mis propios arreglos, como por ejemplo mi último arreglo para 2 marimbas de la obra para piano solo de Franz Liszt, Totentanz. Pero de esto os hablaré en otro vídeo. En fin, espero que os haya parecido interesante y recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros si queréis que YouTube os avise cuando suba nuevo vídeo y compartidlo. Si alguna vez habéis trabajado con algún compositor os gustaría trabajar con alguno, dejádmelo en los comentarios y así os puedo leer. Muchas gracias por escucharme y voy a tomar una cerveza a vuestra salud.